tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Coworker. 3 minutos pasaron de las 14 horas, 22 grados 3 décimas. Ay, 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 ese cielo nublado que ya anuncia lluvia. Lo había advertido nuestro queridísimo Ezequiel Marcuse, así que la esperamos principalmente para mañana, miércoles. Bueno, 5 de mayo, 5 del 5, portal mágico, equipo, y lo abro de esta manera. ¿Cómo les va, Mariano Almada? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Excelente. No me había dado cuenta que era 5 del 5. 5 del 5, dicen que tiene que ver con algo energético, por supuesto, de movimiento, de expansión, de romper con estructuras y de eliminar lo viejo. No sabía. De soltar lo viejo. Es siempre 5 del 5. Sí, bueno, para mí aplica... A lo espejo. Sí, a lo espejo. Al espejo, perfecto. Exacto. Cuando ocurre con la hora acá también lo celebramos todos los días. Y hoy 5 del 5 especialmente, bueno, eso, está bueno para remarcarlo. ¿Andan bien? Sí, por suerte sí, la verdad que sí. El día nos acompaña, está un poquito pesado, húmedo, pero mientras no llueva, estamos bien. Es el típico clima o temperatura que me destempla, que no entiendo si tengo frío, si tengo calor, que estoy como incómoda con eso. Sí, y la humedad. Aparte lo que viene, ¿no? Esa humedad que molesta y mucho y bueno, y parece que se vienen días complicados, ya lo vamos a estar hablando. Totalmente. Es que es la previa, este clima es la previa de la tormenta. Total. Siempre, no falla nunca. Sí. Desgraciadamente, la calma, ¿no? que antecede a la tormenta, ¿no? Bueno, 5 del 5, por ejemplo, pensaba en algunas fechas. Hace 10 años que Verstappen ascendía al primer equipo de Red Bull. Con ellos logró 4 títulos consecutivos encima, 2021, 2022, 2023 y 2024. Se cortó el año pasado que ganó Lando Norris su primer título con McLaren. Exactamente, una década de éxitos y de campeonatos también y de récords para Verstappen. Hoy 5 del 5, 5 de mayo, pero de 2024, fallecía César Luis Menotti. Sí, hace 2 años. 2 años, el hombre que conquistó, por supuesto, la primera Copa del Mundo con la selección argentina en 1978. Y que revolucionó el fútbol argentino en cuanto a la importancia que había que darle a la selección argentina, que hasta su llegada no se le daba, y a partir de su llegada cambió el paradigma y a partir de ahí la selección pasó a ser prioridad y se logró lo que se logró. El gol debe ser un pase a la red, dijo Menotti, ¿no? Sí. Otra de las frases, se puede dejar de correr, lo único que no se puede dejar de hacer es de pensar. Y esto aplica no solo para el fútbol, sino para la vida, sí, ¿no? Claro. Siempre, bueno, y hoy con partidos importantes por delante que vamos a ir repasando, porque en breve ya estaremos en contacto con Ecuador, ¿no? Exactamente, sí, con Ezequiel Polanco, mi compañero de Fox, que está desde el domingo en Guayaquil para vivir lo que va a ser el partido de esta noche entre Boca y Barcelona, uno de los 5 equipos argentinos que hoy entre Sudamericana y Libertadores empiezan a jugar ya la cuarta de 6 fechas que son en esta primera fase, la fase de grupos. Hoy se define también al primer finalista de la Champions. Exactamente, a las 16 juegan en Inglaterra, en Londres, Arsenal frente al Atlético de Madrid, la revancha, en la ida empataron 1-1. O sea, partidazo, serie abierta, todo puede ocurrir, estaremos pendientes de ese partido. Y ahora sí, ya está conectado, ¿no? Ese Marcusi, ¿cómo estás, ese? Todos nos preguntamos qué va a pasar, cuándo llueve, queremos precisiones a esta hora. Bienvenido. Hola, amigo. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda ese equipazo ahí? Bueno, yo les voy a dar algunas precisiones. Lo que les puedo dar, yo más de eso, mucho no les voy a poder decir en cuanto a precisión absoluta, pero sí les voy a decir que hay algunas cosas que están mencionando que están totalmente en lo cierto. Se va cargando de humedad el ambiente y es la antesala a las lluvias y tormentas que se vienen. La temperatura hoy va a llegar hasta unos 23, 24, no mucho más que eso. Va a aumentar un poquito más, todavía la nubosidad ahora en la tarde, ya va a estar más bien cubierto el cielo. Y las primeras tormentas, lo más probable es que lleguen en la madrugada. Madrugada, primeras horas de la mañana del miércoles. Y después en la tarde tendremos otra tanda de tormentas que ahí sí pueden ser un poco más fuertes, Así que durante el transcurso del miércoles traigan ropa preparada para la lluvia porque en algún momento les va a tocar. Lluvias y tormentas vamos a tener en toda la provincia de Buenos Aires. Hay una alerta que rige para toda la provincia de Buenos Aires para mañana miércoles, Así que bueno, a estar preparados para mañana con eso. Y después sí va a ingresar aire más fresco a la región, se va a notar un importante descenso de temperatura que va a estar acompañado por viento intenso, Así que bueno, se viene un cambio importante a partir de mañana, se va a notar muchísimo y el fin de semana bastante fresco, Así que se viene un cambio bastante importante. Ahora lo veo muy abrigado usted, ¿cómo está el clima ahí?
Sí, bueno, Sí, yo tengo la tercera sí. parte de la temperatura. frío. Claro, ¿qué pasa? Está Sí, fresco en acá, Esquel, ¿no? acá 9 grados. Ah, con razón. 9 grados Fresco y acá en Esquel. gris, nublado Sí, sí, también. sí. Sí, está completamente cubierto el cielo, hace frío, 9 graditos solamente. Y acá en esta zona, y así también la zona cordillerana de Río Negro y de Neuquén, bajo alerta por lluvias en esta zona. también. Hoy ya tenemos, es parte de lo mismo, todo el sistema que va a provocar lluvias hoy acá va a terminar generando todas estas lluvias, tormentas y viento en los próximos días en la región pampeana y bueno, y ustedes ahí en Buenos Aires. Tendremos un miércoles pasado por agua y hoy hay que soportar, Sí, señor. yo marcaba esto al inicio, la humedad, ¿no? También, que está siendo el Sí. protagonista. Sí. Sí, se está cargando de humedad, está llegando todo el tiempo en estas últimas horas humedades del norte, que es uno de los condimentos que tienen las tormentas para que se van a venir mañana, ¿no? Así que se está cargando de humedad y mañana va a ser un día también húmedo, por lo menos hasta el final de la jornada. Ok, bueno, entonces menos mal tengo el paraguas de Mariano Almada, el que me regaló, no es más Muy de bien. Mariano Almada. No, no es porque más mío. Ya pasó a ser Claro. mío, pero lo tengo en el auto Claro. y ya me ha salvado en varias Muy bien. oportunidades, ¿Viste? así que ¿Viste? gracias por eso. Por favor, y mañana traigo el mío. Sí. El que es Muy el bien. hermano mellizo, el que tiene ella. Claro. El de ella es negro, el mío es Gris. Gris. Me quedé pensando, no sé si me... ¿Y Ale tiene o no tiene? Tengo, sí, rojo. Ah, Siempre como rojo. debe Ah, ser. mirá. Todo rojo, Obvio, el termo, obvio. la botellita Muy bien. de agua, el mate. A veces varias oportunidades la perfecto. hemos visto vestida de rojo, a También. nuestra diablita. Muy bien. Así que Está vos siempre abierto el paraguas, La lo tiene rebancamos. Marcusi. Sí, no, además, no solo siempre. que lo tiene, sino que lo abre. Por las dudas Claro. él, Y sí, muy bien. Hay que estar preparado todo el tiempo. siempre listo, Marcusi. Bueno. Muchas gracias. Sí. Sí, obviamente. Hasta luego entonces, nos encontramos en un rato. Hasta Sí, luego. hasta luego. Claro, te volvemos a llamar en minutos nada más, así que no te vayas tan lejos. Bueno, bajan las temperaturas el fin de Sí, semana. ya está, se terminó este sí, clima. sí. Abrigarse, Sale, poner la tapado. sábana, la frazada. Hay que abrigarse. El camperón, Desgraciadamente hay que ya abrigarse. la estufa o lo que tengas, la loza, ya queda prendido. Sí, ya está. Hasta Terminó lo septiembre, bueno. octubre, mínimo. Terminó lo bueno. Sí, ya está. Igual. Sueltan, chicos. Ocurre. Hay que Suelta. pasar el invierno, ¿eh? Sí. Decían nuestros abuelos. 11 minutos de las 14 horas. Vamos a empezar. Tenemos un lindo programa por delante para disfrutar, para acompañarlos también a ustedes que están ahí escuchando, mirándonos, viéndonos a través del canal 85 de Flow, a través de YouTube. Estamos en nuestro canal de Twitch, en redes sociales también, 979 Now, en Instagram, en X, Twitter, también en 979now.com. Nos podés ver en todo el mundo a través de nuestra web, nuestra página oficial y en Pinamar, claro, en la 102.7. Y a todo eso que te contaba Agus, le agregamos el 21.1 de TDA, ¿eh? Muy bien. También le damos la bienvenida al canal 21.1 que nos pueden ver a través de TDA también. 12 minutos.
979. Actualidad. Más música pensada para vos. Nos vamos a meter de lleno en lo que todo hincha Ceneice quiere escuchar y vamos a debatir también porque hoy tendrá su partido de Libertadores, Boca frente a Barcelona allí en Guayaquil, en Ecuador, en el marco de una situación bastante particular allí en cuanto a la seguridad, ¿no? Y al toque de queda, pero de todo esto vamos a hablar con alguien que nos propusiste hoy temprano y dijimos, pero claro, si es amigo. Pero claro, amigazo, adentro. amigazo. Ezequiel Polanco, que está ya en Barcelona, en Guayaquil, desde el domingo, viviendo todo lo que pasa alrededor de Boca para Fox Sport, compañero mío del canal, un gran tipo, una gran persona, un gran periodista. Y le damos las gracias por este ratito que va a tener con nosotros para charlar desde Guayaquil. ¿Cómo andás? Bienvenido, Ezequiel. ¿Cómo te va, Agus, Marian? El placer de saludarlos. ¡Qué recibida! Después reenvíame bien qué es lo que querés del free shop, Marian, ¿eh? Así quedamos a mano. Gran amigo, talentoso, profesional. Sí, todo. Todos los elogios. ¿Cuántos perfumes? No. perfumes? Paguen lo que dejé sin pagar, que me están diciendo desde que llegaron el domingo, el señor Ezequiel, Sí. el otro Ezequiel que es el productor, y Damián Morano, que es el cámara, que yo viajé con ellos a Guayaquil el año pasado con River, desde que llegaron el domingo me están diciendo que dejé cuentas sin pagas. No. Me lo dijeron ayer pero al aire eso en el canal. nunca. Pagá lo que debes, me gritaban de fondo. Una cosa de loco. ¿No te haces cargo? No dejé nada sin pagar, así que le digo que si hay una cuenta, ahí está, pagala y no me traigas nada del free shop. Y ya está. Listo, quedamos en cero. Cuentas saldadas, por favor. Bueno, después de haber sacado algunos trapitos al sol, vamos a meternos entonces en esta previa de un partido importante para Boca también, frente a Barcelona. Contanos un poquitito esa situación, sobre todo para los hinchas asistentes, ¿no? Y qué pasos hay que seguir también respecto a este toque de queda. Sí, bueno, Agus, vos sabés que desde el domingo se está dando otro toque de queda que va a durar 15 días, va desde el 3 hasta el 18. Esto consiste en no poder salir a la calle desde las 23 hasta las 05 horas. Y vos sabés que están muy estrictos con esto. De hecho, en caso de no respetarlo, se habla de una pena de prisión de hasta 3 años. Había varios hinchas de Boca que llegaron y obviamente por el horario de la aerolínea llegaban al aeropuerto dentro del toque de queda y eran escoltados por la policía hasta sus respectivos hoteles para asegurarse de que obviamente lleguen de buena manera y que queden resguardados. Se está tratando de combatir un poco el narcotráfico, un poco la inseguridad. Hubo varios hechos que pasaron aquí en Guayaquil, que es una de las 9 provincias de las 24 que tiene Ecuador, que están con este toque de queda, ya que hace un tiempo mataron a un fiscal que estaba por dar una sentencia, aquí muy cerquita donde estamos nosotros, en un edificio que ahora si quieren me puedo mover y se los muestro, aunque sea de fondo. Sí. Hace poquito también explotaron 2 cochebombas y obviamente están combatiendo eso, por eso es que se da el toque de queda. Y hay un operativo también diagramado para el hincha de Boca que está del otro lado. El partido se va a jugar a las 19 horas de Guayaquil, a las 21 de Argentina, y la intención es que para las 22:15 el estadio quede completamente vacío. Obviamente que serían las 12:15 de la noche ya. Se va a dar como una especie de protocolo, como se da a veces en Argentina cuando hacemos esos vaciamientos de la cancha, más que nada para prevenir. Bueno, se va a llevar a cabo eso, y obviamente la intención es que primero salga el público local, hablo de cerca de 58.000 personas, y después los 2.000 hinchas de Boca. Sí, y eso también modificó un poco los planes de la delegación Ceneice, se quiere, en cuanto a la Vuelta a Argentina. Sí, Marian, porque en los anteriores partidos que estaba viajando, tanto al interior del país como por Copa Libertadores, lo hizo Chile y en Brasil, se quedaba a dormir esa noche en el hotel, al otro día entrenaba en algún predio, como lo hizo ayer aquí en la cancha de Emelec, y después volvía por la tarde. El cambio en la delegación se dio primero a viajar más temprano. Boca suele viajar después del almuerzo, y acá viajó a las 8 de la mañana de ayer. Y una vez que termine el partido tiene programada la cena para las 10:30 de la noche, hora de aquí de Guayaquil, y a las 12 el vuelo charter para regresar a Argentina, y obviamente mañana pensar en Huracán. Pero la realidad es que sí, que hubo algunas modificaciones y que va todo dado de la mano con esto. Y claro, por lo que estás contando no sé si pudiste asomarte ayer después de las 23, no salir a la calle porque no se puede, pero aunque sea desde el hotel, pues me dijeron que la imagen de Guayaquil y obviamente de todas las provincias que tiene el toque de queda es de la pandemia. La misma imagen de la pandemia. Nadie, pero absolutamente nadie en la calle. No, es más, estamos con alguna complicación, para que te des una idea, para buscar un auto que hoy nos traiga de la cancha hasta el hotel, porque obviamente estamos muy cerca del horario. Y lo que nos dicen es, bueno, hasta las 10 de la noche los puedo ir a buscar. El tema es que nosotros a las 10 de la noche
estamos en pleno trabajo, porque obviamente recién termina el partido, por las notas, por la delegación, pero me parece que va a ser todas las corridas por eso, ¿no? Porque la gente no tiene cómo volver y obviamente porque los planteles tienen que regresar. Pero sí, la imagen, María, es una avenida principal que la tengo acá atrás mío y que pelada, completamente vacía, pero nadie. Hay algunos que tienen el permiso para poder trabajar, pero de hecho los restaurantes y los hoteles a las 9:30 de la noche cierran todo para regresar a sus casas. Hoy hablábamos con una chica que estuvo anoche y que se le hizo tarde y tuvo que quedarse a dormir aquí en el hotel. Claro, y lo último que decimos para después meternos ya en lo futbolístico es, y agradeciéndote el tiempo, sabemos que tenemos que liberarte para que puedas salir en vivo para Fox. El hecho, lo que llama la atención es que solamente 9 de las 24 provincias tienen este toque de queda. Porque, por ejemplo, San Lorenzo, que juega también esta noche por Copa Sudamericana, lo hace en Cuenca. Y donde está Cuenca es una de las provincias que no está afectada por el toque de queda. Por eso juegan a las 23 horas de Argentina, las 21 horas de Ecuador. Por eso llama la atención que solamente 9 de 24 tengan este toque de queda. ¿Nos metemos en lo futbolístico ese? ¿Cómo llega Boca igualado en puntos con la U Católica, con Cruzeiro también para esta cuarta fecha de la Libertadores? Contanos un poquitito cómo pensó el partido, Úbeda. Desde lo futbolístico, con el equipo de gala, con el que sale de memoria y obviamente que con un cambio porque fue expulsado Adam Vareiro en Brasil y el reemplazante les puedo adelantar que va a ser Milton Jiménez. Claudio Úbeda cambia pieza por pieza, 9 por 9. Se manejaba en algún momento la alternativa de que Changuito Ceballos sea una variante, pero el técnico quiere un delantero de esos que pelean con los defensores, que va y que te come los tobillos, que puede aportar en la presión. Por eso Miguel Merentiel y Milton Jiménez van a salir en el arranque. Un Milton Jiménez que después de la operación viene de convertir en 3 partidos de manera consecutiva, con Independiente, con Defensa y con Central Córdoba, que llega en un buen momento. Y que obviamente tendrá una oportunidad también en la índole internacional. Después es un partido para Boca en el cual tiene que ganar, porque vino Universidad Católica aquí y se llevó los 3 puntos, porque también vino Cruzeiro y se llevó los 3 puntos, y le da un poco de tranquilidad para definir en la Bombonera. Después juega contra los 2 rivales directos en condición de local, obviamente que eso es un punto a favor para el Geneise. Así que arranca hoy una seguidilla de 7 partidos para Boca en 28 días, obviamente. Esto va a ser si va avanzando en el torneo local, pero tiene la Copa, tiene el torneo el próximo fin de semana, así que de a poco Claudio Úbeda proyecta todo con los titulares. Bien, hoy equipo que sale casi de memoria, ¿no? Sí. Con un solo cambio que me parece que es lógico, ¿no? Porque lo más parecido a Varero es Milton Jiménez. El Changuito te da otra cosa en el ataque, no es esos 9, como dijo recién Ezequiel, que pelean con los rivales, que son los primeros defensores. Poner al Changuito le hubiera hecho cambiar el esquema. Y le está dando resultado esto de jugar con 2-9 adelante, Merentiel, Vareiro, sin Vareiro, la lógica es que ingrese Jiménez, que es el más parecido que tiene. Además, Marian, también porque Merentiel en el último tiempo viene jugando quizás más como segunda punta o como acompañante y no tanto como referencia de área. Si analizamos un poquito más atrás, jugó con Cavani durante el 2024 con Diego Martínez, después lo ha hecho con Cavani y con Merentiel en la era de Fernando Gago, después también le ha tocado estar en el banco de los suplentes, pero siempre fue el acompañante, ¿no? El segunda punta, así que por eso me parece que Milton Jiménez es por la decisión que toma el entrenador y me parece también lógica por lo que se viene viendo en el equipo. Un partido clave, ¿no? Para el futuro del Grupo D también, y a partir de ahora todos los duelos serán una suerte de finales para definir a los clasificados a los octavos, ¿no? Solo 2. Sí, claro. Porque se puso peleado el grupo a partir de la sorpresa que fue la victoria de Católica, ¿no? En Brasil, por eso hizo que el grupo quede Boca, Católica y Cruzeiro con 6 puntos, Barcelona sin ninguno. Barcelona aparte hoy tiene que salir a ganar sí o sí, porque si no gana hoy, queda eliminado directamente, ni va a tener chance de acceder a Sudamericana. Ni siquiera, o sea, si hoy Barcelona pierde, queda eliminado directamente de todas las competencias internacionales. Entonces va a ser un partido difícil en un Barcelona que está con unos problemas, Ezequiel, insultado a la comisión directiva, insultado el entrenador. No. Tiene unos quilombos Barcelona internos tremendos. De hecho, hay chances que hoy juegue un chico, Jefferson Vila, de 19 años, que tiene apenas 5 partidos acompañando a Benedetto en la delantera, porque hay varios nombres que son muy resistidos. El otro día se jugó acá, el día sábado, Barcelona en condición de local, jugó contra el último del torneo, Barcelona viene cuarto, jugó contra el Manta que viene último, ganaba 1-0 con un hombre de más, y a los 46 minutos del segundo tiempo hace un penal insólito, así lo describió César Farías, el entrenador, y le terminan empatando el partido. Había jugado con suplentes, pero habían entrado los titulares
y la gente no perdonó a ninguno, fue contra todo lo que se cruzó, contra el entrenador, contra muchos de los jugadores, aunque algunos son proyectos de las juveniles y que obviamente van mamando de chiquito esto, el enojo fue a troche y moche. Sí. Así que están en una situación complicada y además, después de este partido, el sábado juega contra Independiente del Valle, que es el puntero. Así que obviamente está en una zona delicada y las realidades son totalmente distintas de un equipo y del otro. Va a ser un infierno la cancha, porque aparte Barcelona es el equipo más popular de Ecuador, entonces hoy va a haber, como dijo Ezequiel, 58.000 personas que van a poner la cancha a tope y va a ser un hervidero. Si Barcelona no arranca bien el partido, se le va a venir en contra a la gente. Y de Boca, para cerrar las 2.000 localidades agotadas, 2.000 hinchas de Boca presentes hoy en el estadio. Sí. Sí, se juntan ahora en un ratito a partir de las 14:30 salen todos juntos. A las 16 ya van a entrar al estadio y obviamente una vez que termine tendrán que esperar a que se descongestione el público local. La intención es que a las 22 horas de aquí de Guayaquil, a las 0 horas de Argentina, puedan salir todos juntos para regresar a sus alojamientos. Pero sí, está todo diagramado en la seguridad. Sé que Boca también estuvo trabajando fuertemente con esto para obviamente ayudar al hincha. Y bueno, va a ser la fiesta que suele hacer siempre Boca, así que va a estar esa tribuna llena. Ezequiel Polanco, desde Guayaquil, muchísimas gracias, gran cobertura. Por favor. Un abrazo grande, Un abrazo grande saludos para a los los chicos dos. ahí. Excelente. Ahí estamos. Excelente, Chau, bueno, ahí Mariam. está ese contándonos un poquitito también lo que se da, ¿no? En el contexto, justamente, ese estadio monumental que va a tener que desocuparse antes de que comience a regir ese toque de queda, es decir, antes de las 23 horas. Claro, por eso el partido en principio la idea era que juegue 21:30, como habitualmente juegan los equipos grandes del continente, es el horario, digamos, del mejor ranking, pero lo tuvieron que adelantar media hora por esto del toque de queda, por eso se va a jugar a las 21 el partido de Barcelona frente a Boca, que no es el único hoy, Agus, ¿Qué más de tenemos? Copa Libertadores, porque hoy empieza, como decíamos, la cuarta fecha y 3 equipos argentinos van a jugar. Primero Rosario Central, que tiene 7 puntos, que está puntero en su grupo, frente a Libertad, que es el más flojo, que tiene 0 puntos, a las 19 en Rosario, un Gigante Rollito que va a explotar porque si Central gana, se clasifica, así que da un paso importantísimo. Después, lo que decíamos, a las 21 Barcelona-Boca y a las 21:30 Lanús visita Bolivia, Always Red, Always Red tiene 0 puntos y Lanús tiene 6, por eso de obtener una victoria Lanús también se está clasificando, así que va a ser esta semana una buena semana para los equipos argentinos porque se enfrentan a los peores de cada grupo. Claro. Entonces es una buena oportunidad para lograr una victoria que le dé la clasificación. En el caso de Boca, no aún todavía, porque está muy peleado el grupo. Pero en el caso de Central, en el caso de Lanús, de ganar, se clasifica ya a la próxima instancia de Copa Libertadores. Así que es una buena jornada para los equipos argentinos. En cuanto a Sudamericana, tenemos Riestra jugando con Gremio a partir de las 19, los dos con 4 puntos. Y a las 23, lo que decíamos, en Cuenca, Ecuador, sin toque de queda, por eso se juega tan tarde, el equipo local de Cuenca recibe a San Lorenzo. Cuenca 4 puntos, San Lorenzo con 5, así que es un partido 11 de la más noche peleado. Argentina el Sí, partido. las 21 de Ecuador. Claro, tardísimo. Y sí. Para los hinchas del Ciclón que se queden mirando el partido, bueno, mañana a la oficina, dormidos. ¿no? Pero capaz felices, ¿eh? Bueno, ¿quién te dice? Ojalá felices, porque de esa manera van a ir a trabajar contentos a pesar de levantarse. Esto es el comienzo de la cuarta fecha de ambas competencias, con estos 5 equipos argentinos jugando. La actividad va a seguir miércoles y jueves también. Bien, excelente. Sí, ya River también preparándose para viajar a Venezuela. Mañana lo va a hacer. Así que vamos a continuar también con una agenda deportiva cargadita porque hablamos de este calendario apretado, ¿no? Ya Y se claro. empiezan como los partidos. Si los equipos van avanzando, Exacto. se va complicando un poquitito más. Claro, es lo que decía Ezequiel. Si Boca y los otros 11 que juegan Libertadores, obviamente lo que clasificaron a los playoffs, si empiezan a avanzar van a jugar fin de semana, entre semana, fin de semana, entre semana, hasta que termine el campeonato. ¿Por qué? Porque ahora se juega la fecha número 4 de la Libertadores. El fin de semana se juega octavo de final de la Liga. Entre semana, la semana que viene, cuarto de final de la Liga. El otro fin de semana, semifinales. Y después se juegan las últimas 2 semanas de Copa Libertadores. Y en el medio, la final, el 24. Así que agenda cargadita para los que vayan avanzando. ¿Cuántos días faltan para el Mundial? Allí dijimos... 39 eran 38. Qué mal 38 estamos de ayer. memoria, 37. es preocupante. Ayer eran 38, Ayer entonces 38. 37 37. 37 Ay, no, días, mal. sí, 37 tachando, días. En no los más. 30 encauzamos ya. Ya está, Sí, ya está.
a los 30 nos acordamos. Cuando falten 10. Cuando falten Eso 10, por seguro. favor. Sí. Ahí ya es estamos, tremenda Qué cuenta bárbaro. regresiva, ¿eh? Se nos pasa volando, ya estamos en el Mundial. Y aparte va a ser monotemático, porque vamos a estar hablando todo el día Y sí. de Es que Messi, no hay otro tema, de no hay la otro tema. selección, No de hay fútbol Scaloni. argentino, no hay fútbol en el mundo, lo único que se juega es el Mundial. Bueno, el Bueno, ascenso sí se va a jugar en nuestro país, pero Primera División no. Ahora es todo figuritas y álbum. Sí, No sé si vieron, pero claro. están todos los pibes como locos. El y los furor, kioscos. aparte si quieren comprar de a 20, Sí. 30, 40 paquetes o Total. más, 100 Despacio, paquetes, ¿no? porque quieren, no, es que el objetivo, hoy estamos en la era de la inmediatez, que querés Ay, todo sí. ya, comprás el álbum, lo querés llenar, mañana ser el primero en decir, che, Sí, listo, lo terminé, ¿no? sí. Y se pierde eso Como hay de, algo de ir de buscando eso. quién Sí, tiene sí. qué falta. A mí eso. me divierte, che, intercambiamos Claro. figus, no la tengo, ahí está, vos tenés a Messi, Total. o sea, Dame un tiempo la para figurita todo. difícil, Figurita ¿no? difícil, La es verdad. repetida. Sí. Me parece que se ha perdido un poquito la magia, porque Re. aparte los chicos le piden a los padres, no, quiero. Y los padres van a los kioscos, se vuelven locos los padres por conseguir los paquetitos con las figuritas para los chicos. Yo creo que antes que arranque el Mundial todos van a tener el álbum completo. Sí, ¿No? olvídate. O por lo menos van a intentar. Y van a buscar y van a gastar plata para comprar figuritas y llenar a completarlo. Hay que empezar a ver que, no sé, me acuerdo quién fue que nos contó que hay gente que se dedica a eso, a intercambiar Sí, figuritas. sí, sí. ¿Quién nos contó? En el Tinder de Figus, que Ahí que está. hay Ahí un está. marplatense que creó Ahí una está. aplicación justamente Para cambiar figuritas. Sí, y para ahorrarte unos mangos. Quiere decir que no voy a ir a comprar al voleo, ¿viste? Paquete de figuritas, sino, che, vayamos a lo seguro. Claro. Vos tenés a tal, yo tengo a tal. Nos juntamos en la esquina acá de Cabrera y Raviñán y Y vos hacemos me das intercambio, a y Messi y ya yo está. te doy a Cristiano. Y Una listo, cosa así. una cosa así. Sí. Qué buen intercambio, ¿eh? Y está bien, pero también para mí se pierde un poquitito la magia. Sí. Porque el Claro. efecto sorpresa es Total. ese, che, abre el paquete. La sensación de abrir el paquete de figuritas. Claro. Ah, Sí. ese momento. Hablando de Messi y Cristiano, van a ser los dos hombres récord, porque van a jugar su sexto mundial los dos. Van a Y quedar en la último, historia. seguramente. Y uno cree que sí. 6 mundiales jugaron ambos. Fuimos contemporáneos de dos jugadores extraordinarios, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Haber visto ese Para duelo mí, de dos tipos que se respetaron muchísimo. Este mundial, esta Copa del Mundo tiene de especial eso. Sí. Si vos me decís cuál es el condimento, nos importa mucho más Messi, por supuesto, que sea su último mundial, ¿no? Y sí, y el de Cristiano Y también. queremos disfrutarlo. Aparte lo vivimos, como decía antes, ese duelo, esos clásicos Barcelona-Real Madrid, dos tipos que siempre se respetaron muchísimo, ¿eh? Que la prensa siempre quiso pinchar, siempre quiso buscar quilombo donde no hay, y ellos siempre se respetaron, siempre se trataron bien, y es más, siempre han dicho que haya existido el otro, los potenció a ellos para ser aún mejores. Seguramente una rivalidad que no sé si creamos nosotros, si existió verdaderamente entre ellos. Lo cierto es que la misma conversación los distancia, ¿no? Porque es como que no van a ser amigos. No. Porque No. ya no garpa que sean amigos. No, ya no. Bueno, y hoy arrancamos a propósito de cumplirse 2 años del fallecimiento de Menotti. Digo, eso también sucedió entre Menotti y Bilardo, ¿no? Exacto. Está bien, estilos opuestos, Sí. futbolísticamente hablando. Hicieron que, bueno, ¿sos menotista o sos bilardista? Sí, la verdad que fue algo que el fútbol argentino le quedó pendiente, ¿eh? Haberlo juntado. Antes que el flaco se vaya, antes que el doctor tenga la enfermedad que tiene, hubiera estado buenísimo haberlos podido juntar y dejar de lado tantas diferencias a lo largo de los años. Hayan una foto, un encuentro, un café. Creo que al fútbol argentino le quedó pendiente eso. Totalmente. 32 minutos de las 14 horas, 22 grados 5 décimas en toda la República Argentina. Now. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. La batería es William, mi batería es William. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú.
Now. De las 2 de... Gitano de Arte de Nueva York. Allí tuvo lugar la gala Met, la gala del Met, un clásico, este año bajo el lema Fashion is Art, la moda es arte. Bueno, muchísimos personajes que se lucieron con sus atuendos, por supuesto, pero la imagen que dio vuelta al mundo, que se viralizó rápidamente, que despertó conversaciones y fue tendencia en redes sociales, sin lugar a dudas. ¿Lo vieron a Bad Bunny? Sí, increíble. ¿Podemos verlo también nosotros acá? Lo Por vamos favor. a pasar justamente. Si estás en nuestras plataformas, lo puedes seguir y compartir esta imagen de un Bad Bunny que a mí me costó reconocerlo apenas Total. estábamos mirando la alfombra roja y apareció una persona con un pelo canoso, un bastón, y dijimos, ¿qué onda? ¿Quién es este? Se coló. Los mismos paparazzis tardaron, ¿no?, en retratarlo, ¿no? Y bueno, hasta que dijeron, che, Bad Bunny, y qué mensaje, ¿no? En una industria como la de la moda, que busca siempre darle lugar a la juventud, ¿no? Poco se habla del paso del tiempo y poco lugar se le da también a las personas entradas en edad. Sí. Y me parece que en ese sentido Bad Bunny también quiso ir en contra, ¿no? Romper un poquitito con los cánones que ya conocemos del mundo de la moda y mostrarse así. ¿Cómo sería él dentro de, por ejemplo, 53 años? Bueno, bastante bien. Igual, me Sí, gusta. claro. Un Bad Bunny canchero, ojo, envejeció Tal cual. bien en este caso. Pero qué laburo hay ahí atrás, ¿no? Porque tuvo que estar maquillándose, prótesis faciales, de todo Todo, para ¿no? emular arrugas y manchas por el sol, incluso las manos más arrugadas, el cuello, ese pelo blanco, los bigotes, y un traje diseñado exclusivamente por él, by Zara, ¿no? Mira. Algo que ya había hecho en el Super Bowl y había revolucionado todo, porque justamente mostrarse con estos diseños de una marca un poco más accesible para la gente también es un mensaje para Bad Bunny y un signo de identidad ya de hecho. O sea, en un lugar donde estaban todos vestidos de alta costura, él apareció con un traje de, si querés, 200, 300 euros como mucho, y así va desfilando y hasta... Se Incluso, metió en el personaje ¿cómo se tanto, mueve? claro, que le cuesta subir las escaleras. Sí. Esa escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, va con el bastón, sí, se lleva el Oscar a Mejor Actor también. Bad Bunny, que me pareció genial como apareció, lo hizo todo este trabajo, está Mac Merino detrás de este maquillaje, es muy reconocido en Hollywood también porque es especialista en este tipo de trabajos también, con prótesis, y fue el encargado de llevar adelante justamente la impactante transformación de Bad Bunny en esta Met Gala 2026, con este diseño exclusivo de Zara también. ¿Cómo se llevan ustedes con el paso del tiempo? ¿Qué les pasa con eso? Porque hoy viste que en un rato viene Joan Zweig, y yo digo inteligencia artificial y me voy directo a Joan Zweig, pero hoy si querés, a través de una aplicación, podés poner una foto tuya y te hace el videíto desde que naciste hasta tus últimos días. Y te podés ver dentro de unos años. Qué fuerte, porque estamos como negados a la mortalidad, ¿no? Como que nos cuesta enfrentarnos a eso. Sí, lo más fuerte creo que pasa, más allá de la imagen que uno se ve, que obviamente te impacta, cuando uno empieza a ser consciente de las cosas que pasan con el los el achaques de tiempo, la edad, ¿no? sí. Exactamente. Tema enfermedades, tema distintas afecciones, y eso es lo que más quizás te golpea o te llega, ¿no? Sí, no, que ya no tenés la misma energía. Total, Que a los bueno, eso 20, a desde los ya, 30, sí, digo, sí. es como que el cuerpo no te da, empezás a ver menos, el pelo se cae, ¿no? Como que hay cambios físicos, por supuesto, que también, las arrugas que empiezan a aparecer, y uno se enfrenta a ese espejo y cuesta, y empezás a mirar para atrás todo el camino recorrido y empezás a darte cuenta también que ya viviste prácticamente o quizás más de la mitad de tu vida, ¿no? En Claro. un momento. Total, sí, sí. Y bueno, empieza a jugar todo eso, y también en una sociedad donde te impone reglas, ¿no? Y hoy con Sí, las sí, redes sí. como que tenés que parecer siempre joven. No, y qué lo sé que vos yo. marcabas recién, Agus, que me parece fundamental, que somos... castigamos mucho a los viejos, y a los viejos con cariño lo digo, ¿no? Son muy maltratados, es un sector de la sociedad que realmente no para de recibir castigos, y qué contradictorios que somos con otras culturas donde se los privilegia un montón, porque se valora lo que es haber vivido, ¿no? Y toda la historia de... El otro día escuchaba un audio de Serrat donde él describía eso.
qué poco lo valoramos y que deberían ser una riqueza consideradas las personas mayores, ¿no? Por todo lo que han vivido, por todo lo que nos pueden contar, traspasar, y nosotros estamos lejos de eso, lamentablemente. No valoramos. Sí, es cierto. A veces sí nos detenemos cuando vemos a una persona ya entrada en edad, de 80 y pico de años, que se mantiene joven o vital porque se ejercita, porque come bien, porque medita, porque lleva un estilo de vida saludable, que es un poquito también un mensaje que queremos dar siempre desde acá, concientizar sobre, o esto que decía Darín, ¿no? Cómo me arrepiento de no haber ejercitado más mi cuerpo o de no haberme cuidado más para llegar a esta edad mejor. Creo que hay más conciencia hoy en cuanto a eso. Si vos hoy haces un poquito las cosas bien, vas a tener una mejor calidad de vida. Se supone, si no tenés ninguna enfermedad en el medio, vas a llegar a viejo mejor, ¿no? Hoy hay más conciencia sobre eso, de llegar a viejo mejor. ¿Pero qué implica llegar a viejo mejor? Porque uno se obsesiona con esas cosas e indefectiblemente no es solo desde adentro. El interior sí, llevo un estilo de vida saludable, como bien, me entreno, pero también te querés ver bien por fuera. Y ahí es donde entra como la obsesión por querer lucir bien, teñirte, maquillarte, ¿no? Operarte. Nada, cuando ya empezás como a ir, que está buenísimo cuidarse la piel con dermatólogos reconocidos, pero empezás a tocarte acá y querés después tocarte acá y allá, ¿no? Y hay toda una cuestión ahí, y también muy impulsado por los medios mismos de comunicación, por las redes sociales, por lo que se usa, por las modas. Tenemos para compartir lo que decías recién, Ale, de las palabras de Serrat respecto a la vejez, que está buenísimo. Me llamo Joan Manuel Serrat. Algunos de ustedes me conocerán. Escribo canciones y las canto. Tengo 82 años, gozo de buena salud. ¿82 años? Sí, 82. Está muy bien para su edad. Eso me dicen, esperando que les devuelva el cumplido. ¿Será que la gente quiere lucir joven? Verse en el retrato de Dorian Gray. Soy un hombre agradecido con la vida y acepto el hecho natural de envejecer. Aún conservo buena parte de mis ilusiones y convivo con mis achaques con la ayuda de los fármacos y de las prótesis, las gafas, los audífonos. Me gusta estar vivo y sentirme útil. Por eso me rebelo contra un mundo donde se identifica a los viejos con la falta de capacidad, de talento o de preparación. A los viejos los tienen marginados porque consumen menos. Pero una sociedad sin solidaridad entre las generaciones es una sociedad empobrecida. Prescindir de los viejos no solo es un acto criminal e imbécil, es como quemar los libros, es destruir la memoria. Qué fuerte. Esto lo decían en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, donde se celebró ahí un congreso, y él, dio su discurso y me pareció súper importante, ¿no? Lo que decía. Sí, y él también dando cuenta, ¿no? Del paso del tiempo, y es aceptarse, porque él acepta. Hoy sí, más viejo, ya no luce joven, cuando se mira al espejo se reconoce de esa manera, los audífonos, el bastón, las prótesis, pero bien llevados, ¿no? Y me parece que pasa por ahí. Es una linda discusión esta. Sí, claro. El paso del tiempo, que para mí podemos seguir debatiéndolo, pero todavía no llegamos a una conclusión muy certera más que aceptarla, porque no queda otra, porque la vida transcurre y cada vez más rápido parecería, a todos nos llega. Entonces, ¿qué hacer con eso? Y amigarnos. Sí. Porque no cuidarse. No hay nada, a no ser que el día de mañana aparezca la pastillita para dejar de envejecer y para convertirnos en inmortales, que no sé, que puede ser que aparezca algo para... No creo. Bueno, hoy ya sí se alargó la vida. Ya un tipo de 45 años era un tipo grande. Sí, eso sí. Y ya estamos hablando de sos grande a los 90. A los 50 tenés vitalidad, si querés, a los 60 también. Yo marcaba lo de Arjona el otro día, que de verdad lo fui a ver y me sorprendió a los 62 años lo bien que está. Y pasa por un cuidado, obvio, por un estilo de vida saludable, claro, porque entrenó toda la vida. Entonces hoy los resultados son esos, se cuidó siempre, y hoy a los 62 su imagen lo refleja, ¿no? Sí, creo que hay, no llegamos al punto máximo, pero hay una mayor concientización acerca de la importancia de tener una vida más saludable, ¿no? Creo que esto va a ir avanzando, esperemos, y que cada vez sea más la cantidad de gente que se concientice sobre eso y se refleja directamente en la expectativa de vida que tenemos. Obvio, porque la salud pasa por todo, no es solo
cuidar el cuerpo, entrenando, sino alimentándose bien, sino también la cabeza, la salud mental. Por ahí pasa todo, ¿eh? Es la cabeza. 48 minutos pasaron de las 14 horas, 22 grados 5 en toda la República Argentina. Somos Coworker, haciendo Now 97.9 y disfrutando de las mejores canciones, por supuesto. Claro, en este caso lo hacemos con Canti. Now 97.9. 51 minutos de las 14 horas, somos Coworker. ¿Cómo andan? Bienvenidos a los que se suman, como por ejemplo él, Joan Zweig. Hola chicos, buenas tardes. ¿Qué tal? Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hoy ya más relajado. Más relajado. Martes Sí. casual para vos. El viernes fue una transmisión express ahí desde la feria. Un saludo express. Es que tuviste un fin de movido con la Feria del Libro y el algoritmo. ¿Por dónde va hoy el algoritmo de Joan Zweig? Tenemos una noticia que es del 29 de abril, o sea, recién salida del horno. Esto se lanzó el miércoles pasado en un rollout progresivo, que es una noticia del CEO de Google que anunció una función que cambia la forma en la cual trabajamos en la oficina. Me imagino que hay muchos de nosotros, oyentes o gente que nos está viendo también, que trabaja con la suite de Google. La suite de Google es Microsoft Docs, Calendar, Google Drive, toda la solución Gmail, toda la solución de Google. Lo que para muchos era un ritual sagrado de lunes a la mañana de abrir un Excel, copiar un dato, traerlo, ahora se resuelve con una línea de texto porque el miércoles 29 de abril, o sea, el miércoles pasado, se anunció disponible
para todos los usuarios de Gemini a nivel global esta función que permite generar Excel, Word y PDF a través de la inteligencia artificial de Google. O sea, esto empieza a cambiar muchas tareas administrativas que hacíamos a diario, ¿no? A ahorrar caminos también. y hacer las cosas mucho más rápidas. Por eso, hay una gran cantidad de personas que utilizan hoy en día la suite de Google, la llamada Google Suite, y Gemini, que es la herramienta de inteligencia artificial, antes no permitía crear como entregable Word, PDFs, en ese sentido Excel, el ya Excel, trabajado. por favor, qué El tortura. ¿No? Nunca aprendí a usarlo, voy a reconocer esto, chicos. Entonces, soy una analfabeta total en cuanto a Excel. No, pero acá es interesante esto porque antes, si uno tenía manejo avanzado de Excel, era como una característica que uno ponía en el currículum. Sí, por eso te digo. O sea, Era se ponía Manejo como, de Excel, el Word. manejo de Excel y era re Pinterest. importante. era un capital simbólico real, ¿no? Y hoy ya Eso. no es importante PowerPoint. saber usarlo. Hoy el PowerPoint me gustaba. En Ese sí lo llevaba bien. buena parte esa habilidad o ese aprendizaje hoy se termina delegándola a una inteligencia artificial. Y eso pasó hasta 6 días, ¿no? Había otras inteligencias artificiales que permitían trabajar con eso, pero la gran novedad de esta es que se anunció dentro en una integración que es conocida para todos nosotros, ¿no? Porque otra vez, Google lo usan muchísimas personas. Gmail lo usan muchísimas personas, creo que todos acá en la mesa usamos todos Gmail. tenemos Gmail. Y esta integración es lo interesante, ¿no? Antes no tenía exportación directa. Entonces, un ejemplo concreto, ¿no? Para pensarlo. Armame una hoja de cálculo con la facturación del último trimestre y te da un reporte listo para descargar, ¿no? Hermoso. Leyendo los archivos tuyos en tu ecosistema. Entonces, esto es interesante y hay que ponernos a pensar, ¿qué hacemos mejor nosotros que la inteligencia artificial? ¿Dónde queda la parte nuestra que podemos hacer mejor que seguramente nosotros? en ese ámbito, nada, todo lo va a hacer mejor la inteligencia artificial. A ver, por eso, hay cosas que la IA no le gana al humano, pero el ritual ese del Excel el lunes a la mañana claramente Ya no es deja de una de esas existir. cosas. ¿no? Claro. Entonces, Ya deja de existir y es una tarea que para mí a todo el mundo un poco le pesaba y que de algún modo que te lo solucione inteligencia artificial. sí, lo que yo creo que va a celebramos. pasar es que vamos a hacer cosas que antes no hacíamos. Entonces, ese tiempo lo vamos a terminar invirtiendo en cosas que antes no hacíamos. Quizás en meternos más en las definiciones de análisis de ese Excel, quizás en involucrar otras áreas que antes no tenía quizás tanta... Porque hay gente que trabaja en tareas muy rutinarias, operativas, o muy de data entry, muy de entrada de datos constante. Entonces me parece que son cosas importantes que tenemos que empezar a entender que están cambiando, y este anuncio fue global, está disponible, no es una beta, no es algo experimental, no es un lanzamiento de prueba, y no requiere plan pago, o sea, está disponible para todos los usuarios en forma gratuita de Gemini, porque sabemos que hay una carrera por la inteligencia artificial que equivale a la conquista espacial de la década del 60, ¿no? Es lo mismo. Hoy en día están todos en la gran carrera, OpenAI, Google, Anthropic, están todos los grandes monstruos tratando de competir y están todos lanzando como estas cosas constantemente. Sí, no, y también no quedarnos atrás en cómo utilizar esa inteligencia artificial. También yo hablo siempre de esto porque para mí hay una falta de capacitación en cuanto al uso y al buen uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo Sí. la utilizo a mi favor? Falta mucha alfabetización en la inteligencia artificial. Ya nosotros Es como una todos materia nueva. Todos sabemos cómo manejar más o menos un sistema operativo, todos más o menos sabemos cómo manejar una computadora, un celular. Es más, la pandemia ayudó a disminuir mucho la brecha digital, porque nos vimos obligados todos No te quedó nosotros otra. a comunicarnos con el teléfono, a comunicarnos con la computadora, a tener videollamadas. Incluso recién hablábamos de los viejos, ¿no? De la gente grande que era medio reacia a la tecnología, de algún modo tuvo que acercarse. La pandemia Claro. obligó a que todos nos tengamos que achicar un poco esa brecha digital o esa alfabetización digital. Hoy en día tenemos que alfabetizarnos con inteligencia artificial, alfabetizarnos con la información. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una iniciativa de que el gobierno de Estados Unidos quiere capacitar en forma obligatoria a todos los docentes de escuelas públicas en inteligencia artificial para usarla a su favor. O sea, porque otra vez también exigimos y sabemos de que hoy la IA está en el aula, hoy la IA está en los más chicos, hoy un chico de 10 años sabe lo que es ChatGPT. La IA supera al maestro. No es que supera, le cambia el rol, como les cambia el rol a nosotros, como cambia las tareas que quizás, o el acompañamiento que tiene que hacer, empieza a cobrar otro tipo de... Un docente que obliga a memorizar de memoria, empieza a quedar sin valor de alguna forma, porque si yo soy un docente que le obligo al alumno a memorizar,
ya no... Bueno, ¿qué sos valor? un mal docente. Soy un mal docente, por eso. Entonces, Sin la IA también sos Claro. un mal docente. entonces pero- me parece que esas son las cosas que se están transformando. Todas las tareas que son más operativas, más reiterativas, más tediosas, más que generan cuellos de botella, más insalubres para el ser humano, la automatización cada vez crece a nivel exponencial. Y para entender un poquito el contexto competitivo, ¿no? Porque ChatGPT ya generaba esos archivos en planes pagos. Claude lo genera en plan gratuito hace muy poquito, pero Gemini fue el último que llegó a generar esto con integración con todo el ecosistema que usamos en Gemini, pero gratis y a nivel global. Entonces, esto es interesante en la carrera de la inteligencia artificial y nos obliga a preguntarnos qué habilidades tenemos que adquirir para manejarnos en este contexto. ¿Qué habilidades? ¿Qué habilidades? Por eso. Me parece que... Y también obliga a preguntarnos cómo se están transformando los empleos. Y me parece que esto es algo interesante. Creo que la primera habilidad es el pensamiento crítico. Es volver a tener pensamiento crítico. A entender las limitaciones de los modelos de lenguaje. A entender cómo se construye un algoritmo. Cómo se construye un modelo de lenguaje. Empezar a dudar de lo que me está entregando. Empezar a entender también cómo sacarle más provecho. Porque hoy en día... no somos quizás, no le sacamos el máximo provecho a todas las tecnologías que hoy en día tenemos disponibles. Entonces me parece que son preguntas interesantes que estos lanzamientos abren a debate. Hay millones de personas que trabajan con Excel, con Word, con PowerPoint todos los días. Es algo que es general, todos los días. Y sus tareas están siendo cambiadas por esto. Claro. Entonces, entendamos que hay un estudio más o menos del Foro Económico Mundial, de la UEF, que calcula que para el 2030, o sea, para dentro de 4 años, más o menos el 40% de las tareas que hace una persona van a ser modificadas o adulteradas por la inteligencia artificial. 40%. O sea, nosotros, las tareas que hacemos todos los días, yo le pregunto a Marian, ¿cuántas tareas hace todos los días? Estoy seguro que me va a poder nombrar 5, 10, 15, 20, 25, 30 tareas. Múltiples tareas. Ejemplo. A ver, Una ejemplo, tarea. no sé, entra a la mañana y abre los diarios para entender el contexto deportivo. Una tarea. Segunda tarea, agarra el cuaderno, resume los principales hallazgos que descubre en nivel informativo para preparar el programa de Coworker del día. Tercera tarea, le comunica a la producción de Coworker de qué No va hace los temas todo que va a eso, tratar. Mariana Por eso, Almada, yo puedo nombrar 3, 4, 5, 6, 7, 10 tareas. Borra correo no deseado de los mails, ¿no? Borra correo spam, ¿no? Un montón de tareas que hacemos todos los días. Uy, sí. Entonces, muchas de esas tareas son tareas muy operativas, muy reiterativas, tareas que nos insumen mucho tiempo. Entonces, ese tipo de tareas están siendo absolutamente modificadas. El 40% de las tareas que vamos a hacer nosotros acá en los próximos 4 o 5 años van a ser modificadas. No es que va a cambiar mi empleo, no es que va a cambiar nuestro empleo. Tu día a día. Va a cambiar lo que yo hago en mi Tu día a empleo día, todos los días. claro. Porque vamos a seguir trabajando en comunicación, vamos a seguir trabajando en transmisión de conocimiento, vamos a seguir trabajando como curadores de información, arquitectos de información. Entonces, ya el hecho de memorizar algo, ¿no? Porque antes alguien que sabía quizás todas las fórmulas de Excel de memoria, agregaba un montón de valor en la compañía, agregaba muchísimo valor, era como el gurú de la información. Hoy la información ya está. La tenés a primera mano. Entonces hay que ser más arquitectos y diseñadores de qué hacemos con esa información. Claro, por eso, desarrollar capacidades, habilidades, pensamiento crítico. Más- También vos decís, se van a reducir algunas tareas, ¿no? O se van a automatizar, pero también van a nacer otras tareas. Por supuesto, claro. Y además, con la inteligencia artificial se pensó que íbamos a trabajar cada vez menos y la verdad es que trabajamos cada vez más. Bueno, ahí entonces, tenés. Hay como más, o sea, Pero estamos ¿por cada qué vez crees más que entonces conectados. trabajamos cada vez más? Yo siento que estamos en un momento de mucho entusiasmo, entonces yo me estoy duchando y pienso, no, le voy a pedir a la inteligencia artificial que me Claro. arme la columna de mañana de Coworker, digo, pero porque ya, Sí. porque hay tanto entusiasmo con todo esto, tanto poder que nos genera como ese asombro. Después Esas nos vamos a ganas de acostumbrar. seguir, es como Esas ganas- cuando tenés el álbum de figuritas en casa y querés volver para ir pegando las Pare- figuritas, ¿no? Como o sea, tenemos tanto empoderamiento, tenemos tanta capacidad de empoderamiento. También, obviamente, y lo hablamos, eso también tiene sus riesgos. Y ahora en unos minutos vamos a hablar también de todos los riesgos que eso posee. Pero son cosas concretas y reales de hoy en día. Es decir que, tranquilos para todos los que están ahí, che, es verdad, puede ser que la inteligencia artificial vaya a reemplazarme en unos años, voy a dejar de existir y me va a ocupar un robot. No. Eso no, porque también se instaló mucho, A ver, ¿no? si uno Esa se estanca en su empleo y se pone firme en, no, yo no quiero aprender inteligencia artificial, no quiero usar las herramientas tecnológicas Estás de ahora, afuera. está medio al horno porque hay mucha más probabilidad
que alguien que sepa aprovechar mejor la herramienta agregue más valor que vos. ¿Y cómo aprendo de inteligencia artificial? ¿Hay Me parece- cursos intensivos? Lamentablemente no hay ¿Cómo me decís, universidades. vos vas a poder meter todo acá en Gemini y te arma el Excel y vos decís, pero bueno, pero tengo que saber también hacer eso. Creo que hay que romper algunos mitos. Claro. Creo que hay que romper algunos mitos. En primer lugar, nada de esto es plug and play. No es que yo voy a probar, haceme un reporte de ventas automáticamente y me va a generar algo perfecto. O sea, requiere, perdón el término, horas culo directamente de experimentar, de probar, de meter mano. Hoy, por suerte, la barrera de entrada cada vez es más baja. O sea, tenemos el mismo acceso todos nosotros a un dispositivo, a internet. No hace falta el poder de cómputo, ahora se está haciendo en la nube, entonces no hace falta tener una computadora mega hiper poderosa de miles de dólares para poder operar, porque lo mismo que nos están escuchando acá en la radio es el mismo acceso que tiene Joan, que tiene Agustina, que tiene Marian, que tiene Ale, que tiene cualquiera de nosotros. Entonces, de alguna forma se aplana todo esto. Se democratiza ese acceso a la información, Entonces, por supuesto. me parece que esto es importantísimo y verlo con ojos críticos. No es que una inteligencia artificial nos va a reemplazar a nosotros, sino que alguien, si vos te quedás estancado y de alguna forma terco en no modificar, en no usar o a resistirse, lo que probablemente pase es que alguien que sepa aprovecharla mejor que vos agregue más valor que vos en otras cosas. Seguramente, ¿no? por ejemplo, Joan, que sabe más de esto No, que nadie, no. y acá nos pasa el trapo. Hay Viene, un se punto- sienta y todos lo miramos como, Hay un punto que a mí me hace mucho ruido. No sé si es que yo soy desconfiado o qué, pero vos vos decías esto de cargar todo y queda todo, pero yo no confío en que lo haga bien, por más que sea inteligencia artificial, porque de hecho se ha demostrado que hay cositas que no las hace bien. Y ahí también vos, Ale, tenés un modelo mental y por tu formación también y tus experiencias. cuadrada. No cuadrada. Que nos pasa a todos. Una estructura mental. No, nos pasa a todos. Que quizá no le pasa a un chico que está ahora en primaria. Claro. Pero nosotros nos enseñaron a dudar de la información. Sí. O a rechequear. O en la formación de periodismo, en la formación de comunicación. Tenemos que chequear la información, tenemos que chequear la fuente, tenemos que doble chequear. Eso es pensamiento crítico. Entonces, pensamiento crítico muy aplicado. Ahora no hay que correr el riesgo de que el pensamiento crítico de alguna forma nos quite o nos espante de la innovación, no nos deje usarla. Entonces me parece que es empezar a Que el encontrar miedo el no te equilibrio. paralice, ¿no? Claro, que no nos paralice o que no nos vuelva pesimistas de todo esto. Obviamente que nada es infalible, obviamente que todo esto va a ir evolucionando, que todas las semanas hay novedades que están cambiando, pero sí se está observando que se democratiza, sí se está observando que hay una reconversión de un montón de tareas que antes hacíamos manualmente, como la que estamos hablando hoy, en esta edición de Coworker. El Excel, por ejemplo, o el análisis de información, o agarrar un Excel gigante de un montón de filas y sacar conclusiones. Y bueno, quizás antes tardaba horas en hacer esto. Lo que sí vemos es que se acortan los tiempos. Se acortan los tiempos. Cada vez una tarea que antes me insumía un montón de horas, ahora la puedo hacer en mucho menos tiempo. Bueno, eso Yo es creo la que- inteligencia artificial. Sí, yo creo que la principal traba de todo esto tiene que ver un poco con lo que dice Ale, ¿no? El miedo a lo nuevo, el miedo a que decir, no sé si lo va a hacer bien, tiene que ver un poco también con nuestra edad. Que el Tiene ver un miedo- poco con que el eso. miedo es Los natural. pibes, a ver, Bueno, es lo que él mi decía. mi hijada tiene 11 años y me habla de inteligencia artificial. Claro. El miedo Como es algo natural. natural del Incorporado. ser humano. El miedo es algo Y natural tiene, del ser mi humano. sobrina, perdón, tiene 11 años. Nos pasa a todos el miedo. Es algo totalmente natural. Claro, es pero algo- quizás esto que marcabas, el pibe que se cría ya con el Claro, que está en primaria, ya que está. es una herramienta más. Como no- el Excel para nosotros. No como lo la cuestiona. calculadora para nosotros. Totalmente. Entonces, Fue la calculadora para nosotros. la Exactamente. calculadora para nosotros. Y la calculadora Claro. para nosotros fue algo natural, fue algo Sí. normal. Hay que romper esa barrera y eso me parece que va a ser lo Y más quizás difícil. para nuestros abuelos la calculadora era algo muy aislado, Claro. muy elitista o algo muy de nicho que pero no podía sin ir acceder más cualquiera. lejos, el celular apareció y también nuestros abuelos miraban el celular como, ¿qué es ese aparato? Y para nosotros era algo sumamente natural. Sí, pero yo no sé si utilizarlo. alguna vez le tuve el temor al celular como le tengo a la inteligencia artificial. Yo le tengo temor, le sigo teniendo temor, me hago cargo y lo digo. Lo No, pero hablamos el Pero miedo- ¿cuál es tu pero el miedo- temor? Le tengo temor a todo lo que Las consecuencias, a las a las Sí, lo que consecuencias, lo venimos hablamos hablando. todo Es el que para tiempo. mí vamos camino a una reconfiguración de las cosas, no a su desaparición. Con lo cual Y, pero es el miedo al miedo es al cambio, cambio. ¿no? Exactamente. Bueno, pero yo, por ejemplo, cómo a se va esto no le tuve estructurar miedo. la Al vida. celular no le tuve miedo. Para mí fue una herramienta fantástica que llegó para Pero quizás quedarse. tus padres sí le tuvieron miedo. Claro. Sí, Entonces, no sé si ahí miedo. Mi tenemos viejo no le tuvieron miedo, les costó quizás más aprender a usarlo. A más mis proceso. viejos. Claro. Le Yo costó creo más que es viejos, una hoy los herramienta usan. fantástica que ha llegado para quedarse y también nos está pasando esto. Hay que aprender a usarlo. Sí, y no le tenés temor. No, No, el no le tengo uso. temor. Yo sí. El uso que le dan, chicos, porque es una herramienta fantástica que depende cómo la uses. Porque si la usas para hacer cosas para el bien, está Bueno, buenísimo. Pero obviamente. ¿cuántas cosas hemos visto fake?
¿no? Que estas fotos, digo, todo forma parte de eso. Quédense en Entonces, Coworker que en minutos vamos a hablar un poco de este tipo de consecuencias. Me tenés atrapado entonces. Ya se viene Soy una inteligencia María artificial de verdad. No, Roca mentira. para ¿Vos sos hablar real? del cerebro y de cómo funciona y qué hacemos con la inteligencia artificial. ¿Nos Con compite? razón. Ahora Se entiendo queda John todo. Zweig también Ahí está. para charlar un poquito más acerca de todo esto. 7 minutos pasaron de las 3 de la tarde. 23 grados acá en Buenos Aires. Esto es Foo Fighters. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Si algo aprendí a lo largo de mi carrera es que la buena salud es todo. Por eso le pongo la firma Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento. Hacé como yo y firmá vos también. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Trabajar acompañado por la radio. Coworker Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos.
7-9. Y como cada martes, lo lindo del martes, porque dicen que es peor que el lunes, pero para mí tiene una parte linda y divertida que es recibir a María Roca acá en NAU 97.9. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Agus. Como siempre, encantada de estar acá. Me encanta porque abordamos temas muy interesantes. Obviamente el tema de hoy será por qué es importante que los chicos desde edades tempranas aprendan o entiendan cómo funciona su cerebro. Pero vos sabés que veníamos charlando acá antes con Joan, con Mariano, con Ale. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar, no? Nos pusieron de frente, nos dijeron, che, inteligencia artificial va a hacer un montón de cosas por ustedes, va a automatizar tareas, y vos decís, pero ¿qué onda? ¿Por qué de repente cambiar o aprender nuevas cuestiones también hace que sea tan difícil de incorporar o de prepararnos para eso? Bueno, porque cambiar básicamente al cerebro le consume muchos recursos. Digo, cambiar es algo que el cerebro puede hacer, como hemos discutido varias veces, el cerebro es neuroplástico y puede cambiar, inclusive entrada la edad, digo, porque a veces creen que, bueno, a medida que envejecemos ya la capacidad de cambio está muy reducida. Esto no es así, el cerebro es neuroplástico a lo largo de toda la vida, pero el cambiar consume recursos, consume tiempo, consume foco, consume atención. Hay cierta resistencia que tiene el cerebro al cambio. Pensá que el cerebro trabaja a partir de predicciones, entonces cuando algo cambia, la predicción no se da y eso le genera cierta incomodidad, por eso muchas veces nos frustramos, nos irritamos, nos enojamos frente al cambio. Pero bueno, teniendo en cuenta esas cuestiones que pueden suceder cuando intentamos cambiar, tenemos más chance de hacerlo también, ¿no? Entonces, una vez que el cambio está decidido, hay que conocer qué podemos hacer para cambiar. Uno, no tratar de cambiar todo al mismo tiempo. Hablando de inteligencia artificial, si quiero interactuar con, no sé, con un modelo nuevo, tratar de ir uno a la vez, ¿no? Con 25 al mismo tiempo, porque si no probablemente termine sin aprender ninguno, sin entender las ventajas o desventajas de cada uno de ellos. Después entender que me va a costar y que me voy a resistir Horas un poco. culo, dijo Joan Zweig. Exacto, que justamente lo otro que ayuda mucho al cambio es la repetición, tanto de una nueva habilidad que quiero aprender como del uso de una nueva herramienta, que al principio te resulta como distinta, distante también, y a medida que la vas usando en repetidas veces, esas horas cola, sentada tratando de usar, eso lo que se va haciendo es que se vuelva más automático y que por tanto la puedas usar con más pericia, ¿no? Entonces, igual te diría que de la inteligencia artificial la resistencia muchas veces es más intelectual que práctica, ¿no? Este miedo de decir, ay, bueno, che, realmente nos va a sacar el trabajo a todos, o qué está pasando con las habilidades de nuestro cerebro, pero después todos estamos con ganas de aprender a usarla porque realmente es muy eficiente y ayuda un montón. La verdad que sí, pero bueno, los chicos, los nativos de inteligencia artificial, ¿no? Tendremos a los nativos en esta materia desde ya. Vamos a hablar de los chicos, de la salud mental y por qué es tan importante que desde muy pequeños entiendan cómo funciona el cerebro. Si nosotros no sabemos cómo funciona, ¿cómo le explicamos a nuestros hijos cómo funciona su cerebro, ¿no? Bueno, justamente para mejorar de generación en generación, digo, nuestra mejor versión. Claro, necesitamos generar una mejor versión en las nuevas generaciones en lo que tiene que ver con el conocimiento con respecto al cerebro, y no solo cómo usarlo más eficientemente, sino cómo cuidarlo, ¿no? Desde muy chicos sabemos, por ejemplo, cómo cuidar nuestro corazón, cómo proteger, no sé, cómo protegernos del frío, y sin embargo no tenemos tan claro de cómo se cuida el cerebro. Y desde mi manera de ver, que es cierto que es sesgada porque yo soy neurocientífica, el cerebro es la principal herramienta que tenemos. Con el cerebro tomamos decisiones, con el cerebro reconocemos las caras de la gente que queremos, nos acordamos qué decisiones funcionaron en el pasado y cuáles no, con el cerebro proponemos nuevas alternativas a cosas que dejan de funcionar. Entonces, no conocer cómo se cuida y cómo se usa eficientemente, digo, es perder un recurso o tener una herramienta que no sabemos bien cómo mantener en forma, cómo cuidar y cómo utilizar eficientemente. Y como me imagino que habrán discutido cuando hablaron del tema de cambio, sabemos que cuanto antes se desarrollan los hábitos, más fuerte es después su sostenimiento, ¿no? Entonces, yo siempre digo, a mí me cuesta mucho el ejercicio físico, es algo que hemos hablado varias veces acá en el programa. Si a mí desde niña me hubieran hecho cada día que llegaba al colegio correr 1 hora, hoy no sería para mí una pregunta si hago o no hago ejercicio físico. Se le echás la culpa a tus padres. No, bueno, a mis padres o al sistema educativo, pero sí, un poco sí. Entonces me parece que muchas veces los grandes cambiamos porque los chicos nos piden cambiar, ¿no? Entonces, si nosotros le explicamos a los chicos cuáles son los hábitos de salud cerebral que es importante que tengan en cuenta para
cuidar esta gran herramienta que tienen. Y además que entiendan cuáles son los trucos que tiene esa herramienta. Como los modelos de inteligencia artificial tienen trucos, bueno, el cerebro también tiene trucos que si entendemos cómo funcionan, los vamos a poder usar más eficientemente, ¿no? Entonces me parece a mí que cuanto antes empecemos esta conversación con los chicos, sin duda van a ser más hábiles en el manejo y el cuidado de su cerebro. ¿Cuáles son esos trucos? Porque claro, no viene con manual de instrucciones esto, el cerebro, pero ¿cuáles son esos trucos o esas cuestiones que sí tenemos que saber y conocer? Bueno, lo primero es cómo se cuida, que es lo mismo que hablamos siempre, pero decírselo a los chicos también, ¿no? Porque muchos de los que hacemos divulgación en ciencia le hablamos siempre a los grandes, los programas de radio son para los grandes, no sé, las charlas son para los grandes, la parte de mis redes me sigue toda gente grande. Entonces, ¿cómo haces para que eso llegue a los chicos? Primero, estar listos para salir del laboratorio, estar listos para salir del consultorio e ir a hablar también a los jardines, a las escuelas, con literatura para niños y con el lenguaje de los niños. Claro, sin usar palabras difíciles. Hablar de neuroplasticidad, ¿no? Ya alejas un montón. Sí. Exacto, es requete difícil. Yo creo que, o por lo menos la herramienta que yo uso es la práctica, el ejercicio, el experimento, ¿no? Yo he publicado distintos libros de neurociencias para niños y ninguno tiene mucho texto. Lo que tiene es probarlo vos, ¿no? Este que está mostrando Agus es Descubriendo el Cerebro 2, que quiero invitarlos a todos porque el sábado 9 de mayo a las 18 horas voy a hacer un taller para niños en la Feria del Libro, justamente de esto de cómo usarlo más eficientemente. Pero te decía, Agus, que hay que, primero que aprendan a saber cómo cuidarlo. Ejercicio físico, alimentación, sueño, tiene que ser una discusión desde el inicio de la vida, porque de vuelta muchos de los hábitos que nos acompañan a lo largo de toda la vida se desarrollan en esa, no digo primera infancia, pero al menos en la infancia cuando empezamos a hablar con los chicos. Y segundo, esos trucos, ¿cuáles son? Bueno, depende de la función que hables, ¿no? Ya hablamos la otra vez de los pilares del aprendizaje. En este libro hablamos de la atención, que a mí me parece que es un tema súper pertinente en la actualidad, digo, básicamente porque todo compite por nuestra atención, ¿no? Desde la red social que te manda una notificación hasta la radio que quiere que te escuche. Todo nos distrae. Todo, es que claro, llamar la atención de las personas, del público, lo que fuera, es el principal recurso con el que puede contar desde un medio, desde un divulgador. Entonces todos están tratando de llamar la atención de los chicos y de los grandes. Entonces entender la importancia que tiene que mi atención la dirija yo y que no la dirija el ambiente, ¿no? Poner la atención donde yo la quiero poner. Está perfecto si vos querés poner, no sé, la atención en X canción o en las redes sociales, pero tenés que ser vos quien maneja tu atención. Y para eso tenés que entender cuáles son las cosas que te distraen. Entonces, que entiendan eso, que en general las cosas, qué sé yo, desde muy grandes, muy luminosas, con mucho ruido, distraen, que también distraen aquellas cosas que salen de contexto, ¿no? Que te sacan de la manera típica de pensar. Que en general hay distractores internos y externos, eso a mí es algo que me encanta explicar, que no siempre son ruidos o notificaciones que te llegan en el celular lo que te distraen, sino muchas veces es una idea, un pensamiento, un recuerdo, internos. Y cómo hacer para que eso no te saque del foco de lo que estás haciendo en este momento, ¿no? Y en ese sentido me parece que también hay algo para hablar con los chicos, que es del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Que hay toda una discusión, bueno, nuevas tecnologías para niños sí, nuevas tecnologías no. Estamos completamente de acuerdo con la Sociedad de Pediatría, que antes de los 2 años no se recomienda ninguna pantalla, pero bueno, después un poco... En la práctica después eso no, no es como está tapar dando el mucho, sol ¿no? con las manos, digo. Entonces, desde mi perspectiva, que aclaro que es personal, digo personal con mi recorrido científico, por supuesto, bueno, es una herramienta que va a estar disponible, ¿no? Y lo interesante sería que aprendan a usarla saludablemente, y no usándola no van a aprender, porque se requiere, digo, de el uso práctico para usarla saludablemente. ¿Qué quiero decir con esto? El no usarla en momentos en que no hay que usarla cuando hay que usarla, entender el cómo, para qué, el cuándo, en qué se puede equivocar un modelo de inteligencia artificial y en qué suele ser muy útil. Digo, todo eso que yo llamo bienestar digital, ¿no? Digo, cómo no es bueno usarla antes de acostarte, cómo no es bueno tener los teléfonos arriba de la mesa cuando estás hablando de algo importante, cuando estás cenando, ¿no? Entonces me parece que esa es una discusión que vale la pena, porque muchas veces las tecnologías pueden ser como herramientas que potencian el funcionamiento del cerebro. Hoy guardamos mucho más teléfonos que los que podríamos guardar en nuestro cerebro, pero solo si las sabemos usar saludable y eficientemente. Pero todo eso precisa de educación. A Y ese bueno, chico, y para educación, un padre, una madre le tiene que decir a esta hora sí, a esta hora no, o usalo ahora, o dejarlo de usar. Digo, también una lo vas madre entrenando para eso. Exacto, o el una colegio. madre, un padre, una escuela,
escuela, una sociedad, una empresa, las costumbres. En el otro día leía un trabajo que no necesariamente es científico, pero sí es un reporte interesante que tiene descripta metodología como para que tenga cierto sustento, que los líderes que hablan más con sus equipos acerca de cómo usan la inteligencia artificial y para qué la usan, tienen equipos menos estresados. Y me pareció súper interesante, ¿no? Porque como hay todavía cierta vergüenza en el uso. Ponerlo en la mesa más. Ponerlo sobre la mesa y decirle para qué sí y para qué no, ¿no? Porque... Y está bien si lo usas para esto, porque si no te sentís como, uy, lo hice con inteligencia artificial, no lo contemos, ¿viste? Claro. No, y al revés, si sos el líder, decís, che, yo mirá, para corregir estos errores de tipeo, para traducir este mail al inglés, inclusive para pensar el título de la siguiente columna lo uso. Y después, sí, por supuesto, me hago cargo de todo lo que viene después. Eso es, no digo educar, pero sí capacitar y además da una tranquilidad a los que trabajan en el propio equipo y saca esto de, es algo de lo que no hablamos porque como si no hubiera mérito en el uso eficiente de la inteligencia artificial. A mí me ha tocado hablar con chicos de secundaria y preguntarles, ¿alguno usó chatbots? Y están todos... No se animan a decir. Y uno ¿De en el fondo. secundaria? De secundaria. ¿No? Y uno en el fondo No, dice, sí dale, usaron. digan la verdad. Todos usaron. Todos usaron. Todos. Todos ¿Por qué usaron. es un tabú? Porque es un tabú, porque es medio tabú en la educación en general. En la educación, en las empresas, en la Porque vida se sienten en que estamos general. haciendo trampa con algo. Claro, porque Claro, sienten porque- en vergüenza, sienten como en falta, sienten como que están en falta. Sí, igual yo creo que, no sé qué pensás vos, pero me imagino que es algo que va a ir evolucionando con el tiempo, ¿no? Porque hoy nadie pretendería hacer cálculos complejos sin usar el Excel, digo. Entonces, la calculadora. O la Sí. calculadora, exacto. Fue tiempo a tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una cuestión como cuando uno entrega el producto de algo que quizás fue mejorado con inteligencia artificial, no sé, la presentación de una estrategia, un plan para, no sé, justo yo estaba trabajando en una encuesta que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pareciera que uno trabaja muy rápidamente, muy eficientemente, entonces como que, bueno, no es que parezca que lo hice yo, pero digo, decir que usé IA pareciera Como que que te baja el precio, como ¿no? que le saca un poco el precio. Y yo creo que es un gran error, porque eso es no entenderlo como una herramienta. Si vos lo entendés como una herramienta, lo mejor que podés hacer es enseñarle a tu equipo, primero aprender vos a usarla eficientemente, y para eso tenés que saber en qué se puede confiar y en qué no se puede confiar en la IA. Yo siempre hago con mis alumnos de la universidad el mismo ejercicio. Pregúntenle algo de lo que saben mucho. Porque ahí te vas a dar cuenta cómo se equivoca, ¿no? Totalmente. Distinto es usarla para de vuelta. Son múltiples. Ordename esto por fecha. Decime, yo estaba planificando cómo llegar a la mayor cantidad de provincias o cuánta gente tenía que llegar por provincia en esta encuesta que estoy haciendo de salud cerebral y me hizo el cálculo de poblacionalmente, digo, según el último censo del INDEC, claro, bueno, en la Argentina tal proporción está en Jujuy, tal proporción está en San Juan. O predictivo, claro. digo, eso, ¿sabes lo que tardaba yo yendo a buscar el INDEC, haciendo la cuenta? Entonces, hay que saber para qué sí y para qué no. Y yo creo que, como decía Joan, en realidad, en todos los aspectos de la vida, pero si los adultos no hablamos de esto directamente con los chicos, bueno, el aprendizaje no directo también es complicado a ese respecto, ¿no? Entonces, hay que hablar de cuándo sí, cuándo no, y para qué sí y para qué no. Y esto va a ir cambiando todo el tiempo, porque las nuevas tecnologías y la IA, digo, se superan notablemente, muy rápido, con mucha rapidez. Y otra cosa que discutíamos la otra vez, que te traigo a vos sobre la mesa, que me parece interesante, que es, leí un reporte del Foro Económico Mundial que decía, bueno, en lo que tiene que ver con la IA o las nuevas tecnologías, las empresas muy rápidamente se van a igualar, porque eso que hoy está disponible para algunos, muy rápidamente va a estar disponible para todos. En cambio, los cerebros que forman parte de esa organización, que son los que saben usarla, cómo, deciden para qué, saben cuál es el límite, cuál no, esos son los que van a hacer la gran diferencia. Porque eso la organización lo tiene o no lo tiene, no es algo que decís, bueno, perfecto, hago una capacitación Por de esto y eso, listo. para mí, el error de muchas empresas que de manera acelerada han despedido gente porque dijeron esto total lo resuelve la inteligencia artificial y hoy dicen, epa, pará, creo que nos IBM. equivocamos. Sí, por ejemplo. Desconocía el tema de IBM, pero bueno, sin duda para mí hay una reflexión que no puede quedar implícita, que tiene que ser explícita y que tenemos que estar dispuestos a hablar, conversar y generar, digo, ya sea a nivel familia, normas a nivel familia o buena práctica, digo yo, a nivel familia, a nivel equipos de trabajo, buenas prácticas también, a nivel sociedad, buenas prácticas también, y digo, no es algo que está hecho de tal manera que no necesariamente que esté disponible va a generar
la práctica saludable. Para eso tenemos que detenernos, pensar qué es saludable y en este caso hablar con los chicos lo antes posible con respecto a esto. Y volviendo a los chicos, ¿no? Porque a medida que crecemos y los cambios que conlleva también ir aprendiendo en cuanto al cerebro, ¿cómo gestionamos en los niños ese miedo a equivocarse, la etapa de frustración escolar que la tuvimos todos también, ¿no? Bueno, primero entender que el equivocarse es parte del aprendizaje, ¿no? Que esto también nos cuesta mucho a los adultos. Hoy el mundo es muy incierto, entonces es muy... siempre va a haber parte de equivocación en el camino y entender que el error es informativo también, ¿no? Que si yo digo, bueno, mira, estudié la noche anterior y no me fue bien, yo puedo quedarme con uy, qué fiaca, no me fue bien, me siento mal conmigo mismo, decir, bueno, ¿qué puedo aprender de esta situación? Cuando estudio la noche anterior no me va bien, digo, tratar de aprender de cada situación nos saca de ese lugar de frustración y nos pone en un lugar activo y que además mejora nuestro recurso en el futuro. Y esto me lo digo a mí como adulto, ¿no? Porque muchas veces, digo, uno, no sé, terminás una columna y te quedás con todo lo que hiciste mal, es inmediatamente tratar de hacer ese shift de mapa cognitivo, de decir, bueno, está bien, esto no salió bien, porque el que no se da cuenta que se equivoca también tiene un problema, ¿no? Ajá. Entonces, che, esto no salió bien, ¿por qué creo que no salió bien y qué puedo hacer diferente la próxima? Y esas son cosas que también tenemos que entrenar a las personas en las empresas y a los chicos en las universidades y en las escuelas, ¿no? Porque realmente es usar eficiente y saludablemente su principal capital, que es para mí, obviamente, el cerebral. Sí, pero bueno, frustrarnos, nos frustramos todos. Es parte del hay camino. que saber gestionar eso, ¿no? Y no quedarse con el error nada más. Hay un efecto que está descrito científicamente que se llama, yo lo traduzco en castellano, es el ya fue, que es el what the hell effect, ¿no? Como, no sé, venía haciendo tal dieta y bueno, nada. Se fue a la mierda todo. Se fue a la mierda, entonces la abandono y no. Reconocer que existen ese tipo de efectos, esas trampas del cerebro, es lo que te hace volver a tomar el control más rápidamente, ¿no? Y entender que equivocarse es parte del camino. El auto boicot. Sí, ¿no? Eso es lo primero que hay que trabajar y el cerebro es capaz de modificarse a sí mismo. También. Y que eso es lo más difícil. Claro, lo más difícil de eso. Salir de eso y ver el lado positivo, el vaso medio lleno en vez de medio vacío, ¿no? Sí, hay gente que es naturalmente optimista, hay gente que es naturalmente pesimista, pero uno puede entrenarlo. Yo soy naturalmente pesimista, siempre cuento lo mismo. Y mi compañera de trabajo, la doctora Teresa Torralba, es naturalmente optimista. Y entonces ya sabemos las dos que la respuesta suele estar en el medio, ¿no? Entonces yo cuando veo todo lo negativo hago el ejercicio de ver lo positivo y ella cuando ve todo lo positivo hace el ejercicio de ver lo negativo y probablemente ya como ejercicio sea bueno, sea saludable y sea efectivo y bueno, después veremos a dónde está, pero en general está en el medio. Un solo concepto que todo niño, adulto también debe saber para ser un poquito más feliz en cuanto al cerebro, ¿no? ¿Qué herramienta nos da o qué tenemos que conocer sobre la mente para estar un poquito más contentos? Bueno, es difícil porque siempre termino en lo mismo, que además no es lo que yo hago, pero no importa. La clave está en que el cuerpo es integral, digo, ¿no? Y la mente es parte de un cuerpo integral y de la salud integral. El ejercicio físico, la alimentación y el sueño son fundamentales no solo para el cuidado de nuestro cuerpo, sino también para la felicidad. De todas formas, si cuando uno va a los estudios científicos con respecto a la felicidad, hay uno que se llama el estudio longitudinal de Harvard, que es de los más largos que tuvimos, que tiene generaciones y generaciones, y para decir algo distinto a lo que digo siempre, lo que marcó una gran diferencia es los vínculos, por supuesto, las relaciones, ¿no? Agarraron a chicos cuando recién entraban a la universidad y les preguntaron qué creían que los iba a hacer feliz en el futuro. Y todos decían el dinero, la fama o lo que fuera que pensaran, ¿no? Y lo siguieron durante años, inclusive estaba Kennedy como parte del estudio porque era al ingreso de la Universidad de Harvard y después cuando pasó el tiempo le cambiaron, hicieron un shift, dijeron los vínculos es lo que realmente importa. Mira, al final de estar bien rodeados, ¿no? La familia, los amigos, Darle tiempo. Sí. Es cierto que a veces, viste, con la vida diaria, la vorágine, el laburo, no te detenés y pasan los días, pasan los meses, ya hace un montón que no te veo, ¿no? Y después se te pasó la vida, wow, ¿viste? Qué tremenda esa conclusión, María, por favor. Descubriendo el cerebro 2, neurociencia para entrenar la atención, vas a estar este sábado en la Feria del Libro. Sábado, 18 horas, en la Feria del Libro, es en la zona infantil, que no se llene de adultos, pueden venir los adultos, pero es una actividad para niños, me encantaría que se sumen, la idea es a través de juegos y experimentos, que los
chicos entiendan la importancia de cuidar el cerebro y cómo entrenar su atención, gestionar su tiempo y conocer cuáles son los errores y las trampas en las cuales en general cae nuestro Chicos, cerebro. ¿a partir de qué edad pueden ir, por ejemplo? Mira, yo acepto todo porque me parece importante que venga mucha gente. Ponele desde los 5 hasta los 14 que tiene mi hija, está bien. De todas formas, de vuelta, si es un año más, un año menos, soy muy flexible, he hecho esto varias veces, así que creo que va a salir bien de todas formas. Y de vuelta, ¿no? Los padres o los adultos que los acompañen también probablemente aprendan mucho con respecto a lo que tenemos que decir. Linda actividad este sábado entonces ahí en la Feria del Libro. María Roca, con los chicos podés ir, pasarla bien y de paso se llevan un aprendizaje, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo cuidamos el cerebro? Con la mejor, con la número 1, María Roca. La siguen en sus redes también, que es mariaroca.ncs de neurociencias. Es rarísimo, ya lo sé. NCS, medio nerd, me dicen siempre. Pero bueno, no me di cuenta, la tengo hace muchos años, no lo había pensado bien. No pasa nada. Gracias, María, por haber venido. Un placer, gracias a ustedes. 3:30 de la tarde en toda la República Argentina, 23 grados tenemos. Se viene el agua, ¿cuándo? A partir de mañana, miércoles, ya confirmado, tremendo tormentón tendremos, y a partir de ello también el descenso de las temperaturas. ¿Te parece si te ponemos un poquito de música a la tarde? Claro que sí, Agus. Música.